Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar. Vamos a comenzar, así los que ya estamos presentes no esperamos mucho más. La idea de este webinar es un webinar técnico, vamos a estar hablando de despliegue, sobre todo de redes inalámbricas, también integrando diferentes sistemas como los gateways y como los switches. No va a ser todo tan teórico, sino que vamos a tener una demo, voy a estar desplegando una red completa y voy a estar mostrando cómo hacerlo, integrando gateways, integrando switches y sobre todo integrando la parte inalámbrica. Pero va a estar enfocado sobre todo a despliegue en estas verticales como colegios, universidades de este tipo, donde tienen requisitos bastante particulares y donde el despliegue puede ser a veces muy importante para tenerlo en cuenta, sobre todo en estos escenarios. Así que vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco de la introducción y sobre todo el temario que vamos a estar viendo, que vamos a hablar un poco de los desafíos de lo que presenta o representa también este tipo de redes. Wi-Fi Planner, que es una plataforma que os va a servir para simular este tipo de escenarios antes de enviarlos a producción. Vamos a hablar de diseño de canales, algunos parámetros avanzados, autenticaciones sobre todo, VLANs y vamos a hacer una demo bastante completa sobre el diseño de una red de este tipo, ¿sí? Todos tenéis el panel habilitado también por si queréis escribir alguna pregunta y al finalizar os estaré leyendo como por si tenéis duda de algo que hayamos visto. Respecto a lo que es educación, ¿sí? La digitalización de las aulas, ¿sí? ha pasado de ser una opción a una necesidad estratégica. Ahora actualmente tenemos muchos sistemas, todo lo que es educación, por ejemplo, todo lo que es e-learning, pizarras interactivas, ya tenemos tablets en todos lados, aplicaciones en la nube, ya es algo muy normal en colegios, universidades, enfocarnos en este tipo de tecnologías. Por lo tanto, todo lo que sea comunicación inalámbrica, red de datos, va a ser ya una necesidad, ¿sí? Ya antes era quizás algo opcional, ahora con todas las tecnologías nuevas, sumada a todo lo que es el auge de la IA, vamos a requerir más ancho de banda. Entonces, esto es algo muy importante en este tipo de vertical.
El acceso a Internet fiable y alta velocidad va a ser la base de todo esto y la infraestructura de red se va a convertir en un pilar fundamental. Por lo tanto, todo lo que sea infraestructura de red va a ser como la base, el pilar, para que todos los sistemas que estén por encima de ese pilar funcionen. ¿Sí? Es como la autopista, si no está bien estructurada, no tiene velocidad, probablemente vamos a tener muchos problemas. Por lo tanto, la parte de comunicación va a ser muy importante en este punto. Comúnmente ya un alumno puede utilizar entre 2 y 4 dispositivos conectados. Puede tener un portátil, una tablet, un móvil, sí, wearables como pueden ser, no sé, relojes inteligentes o cualquier tipo de dispositivo. Así que siempre que hablemos de un individuo en una red, vamos a estar relacionándolo con varios dispositivos. Ya de entrada, lo más normal es que tengan 2 dispositivos. O sea, cada, en este caso, alumno va a tener 2 dispositivos. Un aula de 30 alumnos puede generar más de 90 conexiones simultáneas. Hay un modelo que es BYOD, que es Bring Your Own Device, que añade diversidad de hardware y sistemas operativos. Bring Your Own Device significa que cada uno trae su propio dispositivo y es una red bastante compleja a veces de gestionar porque no sabemos el tipo de dispositivo. Si tuviésemos el control total de la red, vamos a saber el tipo de dispositivo que se va a utilizar. Pero en una red del tipo BYOD no lo sabemos porque es imposible saberlo. Imaginar un aeropuerto, un shopping, va a haber dispositivos conectados, pero no sabemos qué tipo de dispositivos van a estar conectados. Por lo tanto, no vamos a saber el estándar, no vamos a saber la cantidad de antenas. Entonces, diseñar una red para ese esquema es bastante complejo, pero bueno, vamos a tener muchas métricas para saberlo y muchas buenas prácticas para diseñar este tipo de red. ¿Sí? Respecto a algunos puntos importantes, vamos a siempre estar hablando de lo que es densidad, cobertura, seguridad y gestión. Densidad son cientos de dispositivos compitiendo por un ancho de banda. La cobertura va a ser aulas, pasillos, bibliotecas. Bueno, esto va a depender mucho del escenario. Seguridad, protección de los datos, ¿sí? Filtrado de contenidos, segmentación de red, todo esto va a tener que ver ya con el diseño de la red. Y finalmente la gestión, que vamos a gestionarlo de forma centralizada. El cloud lo que nos permite gestionar todo de forma centralizada, tanto switches, APs, routers, PDU, cámaras, cientos de dispositivos vamos a poder gestionar con una sola cuenta de cloud y algo muy a favor es que no tiene ningún coste, ¿sí? Vamos a tener una gestión en la nube 100% sin ningún coste. Así que lo que viene a ser la gestión es la parte más simple y vamos a poder hacerlo de una forma bastante buena en lo que se refiere a la gestión. Respecto a beneficios que vamos a tener en alta densidad, ya vamos a estar hablando de Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7, ¿sí? Donde vamos a tener ya tecnologías OFDMA y multimimo, dependiendo mucho del equipo, 4x4 o 2x2. Pero esto es una parte de la tecnología nueva, donde va a ser una división de canales en lo que se llama subcanales, que es OFDMA, y lo que va a permitir es múltiples dispositivos que transmitan de forma simultánea. En este tipo de entornos, estas tecnologías son muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, el SW536 ofrece un 4x4 en lo que es Spatial Stream. O sea, significa que va a tener multimimo y además tiene OFDMA. Entonces, para entornos de múltiples usuarios, estas dos tecnologías se combinan y hace que tengamos, o por lo menos podamos soportar esta cantidad de clientes. Respecto al throughput agregado, estamos hablando de 18.7, ¿sí? Esto es Wi-Fi 7, y ahí tenéis algunos parámetros en 6 GB, en 5 GB y en 2.4, ¿sí? Incluso tenemos canales de 320 MHz en 6 GB, por lo tanto es el canal más ancho, ¿sí? El ancho de canal lo podríamos interpretar como si fuese una autopista. A medida que sea más ancho, vamos a tener mayor throughput, pero hay que tener en cuenta también la interferencia. Por eso, este tipo de ancho de canal se tienen que utilizar en entornos controlados, donde la interferencia no sea un problema, ¿sí? Así que, pero bueno, está disponible para esos escenarios. Alta densidad hasta 512 clientes por AP, ¿sí? Estos equipos tienen un procesador Qualcomm Pro, ¿sí? Que soporta 100 dispositivos. Tecnologías como TWT, que es sobre todo para lo que es el ahorro de energía para dispositivos como cámaras, IoT o pizarras, va a ser bastante útil. La banda de 6 GB, ¿sí? A medida que salgan nuevos dispositivos al mercado, ya están saliendo con banda de 6 GB,
por lo tanto ya podemos empezar a migrar dispositivos de 5 gigas a 6 gigas. ¿Sí? Ya 2.4 lo estoy descartando un poco por la alta interferencia y la poca disponibilidad de canales. Pero si hablamos de entorno de alta densidad, vamos a tener que trabajar con este tipo de bandas. ¿Sí? Y también tenemos conectividad de 10 gigas. Este equipo tiene interfase de 10 gigas, por lo tanto el throughput no va a ser un problema. ¿Sí? Vamos a tener 10 gigas por Ethernet y podríamos tener hasta 11 gigas, ¿sí? En un canal de 6. Así que el throughput no va a ser uno de estos problemas. Respecto a lo que es la eficiencia del espectro, vamos a tener MLO, que MLO lo que hace es permitir a dispositivos transmitir y recibir datos simultáneamente en las diferentes bandas, en 2.4, en 5 o 6. Esto es una tecnología Wi-Fi 7, ¿sí? Nuestros APs ya soportan el MLO, ¿sí? Así que vamos a tener mayor throughput, ¿sí? Hasta un 47, mejor rendimiento frente a lo que es Wi-Fi 6, vamos a tener menor latencia, más fiabilidad, vamos a tener una mejor eficiencia del espectro y obviamente aplicaciones en colegios, universidades. Una AP puede gestionar múltiples dispositivos, o sea, muchos más de los que gestionaba en Wi-Fi 6 y también puede coexistir con equipos de Wi-Fi 6. Así que en entornos de alta densidad ya siempre es recomendable ir pensando en Wi-Fi 7, sobre todo porque si instalamos un equipo de Wi-Fi 7, ya sabemos que durante varios años vamos a tener un alto throughput en ese tipo de escenarios. Así que es algo positivo. El despliegue en entornos educativos tiene distintos desafíos que otros diseños. En las redes diseñadas para colegios y universidades desconocemos el tipo de dispositivos. La gran cantidad de dispositivos y la cobertura van a ser objetivos importantes. La planificación y el diseño van a ser factores importantes. Y el tipo de autenticación también va a ser distinto, ¿sí? Porque en muchos colegios se utiliza autenticación del tipo Enterprise, a través de un Active Directory, a través de Google LDAP, a través de Office 365. Todos esos sistemas de autenticación los cubrimos. Pero bueno, es un factor a tener en cuenta porque probablemente un colegio o una universidad se integre con estos sistemas. Respecto al diseño, vamos a estar hablando de lo que es planificación, análisis de sitio, el despliegue y la configuración, ¿sí? Toda la parte de la configuración la vamos a ver al final, pero bueno, es algo a tener en cuenta y es importante saber bien qué es lo que vamos a hacer. Pero antes tenemos que cubrir las otras fases. Respecto a lo que es planificación, para comenzar la planificación necesitamos responder las siguientes preguntas. Cantidad de dispositivos aproximados, la cobertura, selección de equipamiento y podríamos utilizar la aplicación de Wi-Fi Planner para hacer todo este tipo de diseños, ¿sí? Todo esto vamos a tener que volcarlo en algún lado, por lo tanto, siempre que empecemos con este tipo de diseños, va a ser importante hacer muchas preguntas, sobre todo, en este caso, imaginar a la universidad. Cantidad de dispositivos, necesitamos estimar aproximadamente cuántos dispositivos. Recordar que cada alumno puede tener entre 2 o 3 dispositivos, entonces ya con eso podríamos saber, por lo menos estimar esa cantidad total. La cobertura va a ser algo también que vamos a tener que analizar y esto lo vamos a hacer visitando el lugar, sabiendo bien las zonas a cubrir y sabiendo los problemas que nos vamos a encontrar, sobre todo en la parte de lo que son materiales, ¿sí? Y finalmente, cuando tengamos esas dos, por lo menos, áreas cubiertas, vamos a tener que ir a la selección de equipamiento. Y ahí podemos ir pensando si vamos a utilizar equipos de interior, equipos exterior, equipos de seguridad. Bueno, dependiendo del despliegue, tenemos muchos equipos adaptados para estas verticales. En un colegio, en una universidad, vamos a tener un punto de partida positivo, vamos a poder estimar la cantidad de dispositivos, más que nada porque la universidad va a saber eso. Incluso si la universidad ofrece, por ejemplo, para los alumnos tablets o Chromebooks o portátiles, vamos a saber incluso el tipo de dispositivo que es, el estándar con el que trabaja, la cantidad de antenas. Entonces, vamos a tener algo positivo en este tipo de despliegues, ¿sí? Si un alumno, por ejemplo, cuenta con su propio dispositivo, vamos a poder tenerlo en cuenta y podemos calcular los tipos de dispositivos, ¿sí? Y la cantidad de antenas, ¿sí? 2x2, el estándar que tienen, etc. Entonces eso nos va a resultar un poco más simple en el momento que hagamos este tipo de cálculos. Respecto a la cobertura, va a ser otro factor importante, va a ser necesario contar con planos y realizar un análisis visual del sitio. Este es el primer análisis
que vamos a tener que hacer, que va a ser un análisis visual, que significa visitar el sitio, ver las zonas a cubrir y ver los problemas que nos podemos encontrar, ¿sí? ¿Qué tipo de materiales hay? Si hay paredes, si no hay paredes, si hay vidrios, si hay metales, etcétera, ¿sí? Es importante detectar materiales o obstrucciones. La ubicación de los APs también va a ser importante, apoyarse en lo que son los planos de irradiación de las antenas según los diferentes APs. Y mejorar ganancia es mejor calidad de la señal. Por lo tanto, siempre que tengamos equipos con mejor ganancia, vamos a mejorar también la calidad de la señal. Este análisis de cobertura se llama análisis visible, porque básicamente lo vamos a poder ver con los ojos, ¿sí? Por eso se llama de esta forma. Lo que es la selección de equipamiento, Enginius cuenta con una gran variedad de equipos para distintos despliegues. Es recomendable para entornos de alta densidad, equipamiento ya en Wi-Fi 7, y mayor cantidad de antenas nos va a beneficiar en utilizar multimimo y throughput, ¿sí? Multimimo siempre le vamos a sacar partida cuando los clientes sean estacionales, o sea que no se muevan mucho. En una universidad, por ejemplo, en las aulas, multimimo se puede utilizar y se puede sacar partido. Pero si estuviésemos desplegándolo en un shopping, en un aeropuerto, multimimo no tendría mucho sentido, no sería un beneficio en ese tipo de redes, porque la tecnología necesita crear grupos de clientes y al estar moviéndose todo el tiempo es difícil para multimimo hacer esos cálculos. Pero para una universidad o un colegio sí se puede sacar partido y combinado con OFDMA vamos a tener múltiples usuarios y mayor throughput, así que es algo bastante positivo. Hay una herramienta que se llama Wi-Fi Plan, así que nos ofrece una simulación. Esto os podéis registrar gratis en el portal de Partners, y en el portal de Partners está la herramienta Wi-Fi Planner. Es una herramienta que nos va a permitir simular, ¿sí? en un plano, ¿sí? Vamos a poder cargar el plano, mover dispositivos y hacer diagramas de cobertura. Así que también es bastante útil utilizarla. Si bien el cloud también tiene un plano cuando tenemos el entorno desplegado, Wi-Fi Planner nos sirve para simularlo antes de desplegarlo y tener por lo menos una referencia de cuál es la cobertura que vamos a tener, ¿sí? En la herramienta vamos a poder ubicar APs, vamos a poder calcular coberturas y diseñar canales. Y podemos exportar también el diseño en un PDF como para presentarlo en caso de que sea necesario. El despliegue de la solución será un punto importante, recordar los diagramas de radiación. No es lo mismo ubicar en techos o en paredes y siempre pensar en zonas de cobertura. Algo muy importante respecto a este tipo de despliegues es la interferencia, ¿sí? La interferencia es una de las causas o la causa raíz más común de los problemas inalámbricos. Y sin embargo, a menudo se pasa por alto. La interferencia puede venir de propios dispositivos o dispositivos de tercero que transmiten el mismo canal. Y aquí en el gráfico hay tres tipos de interferencia que nos vamos a encontrar, que es cocanal, un canal adyacente o dispositivos que no son APs. Así que estos tres tipos de interferencias es algo muy común que nos encontramos en diferentes entornos. Así que cochannel es una AP, por ejemplo, del mismo canal. Una AP en canal 1, otra AP en canal 1, se van a interferir entre ellos si están en la misma zona de cobertura. Un canal adyacente es un diseño erróneo, ¿sí? De asignación de canales. Instalar, por ejemplo, un AP en canal 4, otro en 6 y otro en 5, lo que va a hacer es que se interfieran entre ellos en canales adyacentes. Y no un Wi-Fi directamente puede ser otros equipos que funcionen en la misma banda de operación. Por ejemplo, un microondas, ¿sí? En 2.4. Eso pueden ser diferentes equipos que la forma de detectarlo es con un analizador de espectro. Incluso con los APs de seguridad incluyen un analizador de espectro. Para este tipo de entornos se podría identificar ruido en una banda particular, ¿sí? Respecto a otros tipos de análisis y herramientas, hay muchas herramientas de análisis de sitio. Este tipo de análisis se llama análisis de sitio invisible, porque a diferencia del análisis de sitio visible, cuando vamos a hacer un despliegue vamos a poder ver todos los elementos, por ejemplo, las paredes, materiales, qué obstrucciones, qué problemas nos podemos encontrar. Pero un análisis de sitio invisible es algo que no podemos ver, por ejemplo, la interferencia. Cada vez que vamos a un sitio a intentar ver este despliegue, no podemos ver la interferencia con los ojos. Entonces ahí necesitamos una aplicación. Hay cientos de aplicaciones que se pueden utilizar. Las más conocidas, por ejemplo, pueden ser Insider, Airport,
Utility, Wi-Fi Analyzer. Bueno, son diferentes herramientas que lo que hacen es un análisis de sitio y tratan de detectar el ruido en áreas, ¿sí? Esta es una captura de pantalla, por ejemplo, del Insider. Insider lo que hace es trata de capturar ruido en diferentes áreas y nos va a servir para saber qué canales tienen más interferencia. Entonces, en el momento que despleguemos los APs, vamos a ver qué problemas podemos encontrarnos y si va a ser necesario hacer un ajuste post o durante la instalación, que también es importante conocerlo según el nivel de interferencia que se tenga. Así que también es obligatorio hacer los dos tipos de análisis, uno visible y el otro invisible. Como comenté anteriormente, hay algunos APs que tienen un analizador de espectro. Estos son los APs de la línea S, ¿sí? Vais a encontrarlo porque tiene una S al final, que son APs de seguridad, pero el AP de seguridad tiene algo bastante importante que es un analizador de espectro integrado. A diferencia de Insider, Insider lo que hace es detectar interferencia en bandas de operación, pero el analizador de espectro detecta ruido en la banda. No tiene por qué ser un AP el que genere interferencia, sino que puede ser cualquier otro tipo de dispositivo. Así que aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Un analizador de espectro, una AP con el analizador de espectro, y lo que va a hacer es detectar fuentes de ruido en la misma banda de operación. Así que también siempre recomiendo, aunque sea tener una AP de seguridad en la red, para incluso aprovechar estas funciones de seguridad y si no, utilizar el analizador de espectro. Ya por el coste del equipo, el analizador de espectro ya está pago únicamente con eso. Ya teniendo esta función, es bastante importante. Tener en cuenta que un analizador de espectro es un equipo bastante costoso, ¿sí? Aquí tenemos el SLA del ancho de banda. Perdón que estaba leyendo algún mensaje, a ver si me habían dejado o no, pero bueno, vamos a seguir. El SLA de ancho de banda será algo a tener en cuenta. Si no es el caso, debemos calcular la cantidad de APs en base a la capacidad y aplicamos limitaciones independientes que tengamos capacidad. Así que vamos a ver algunas de las opciones disponibles que nos vamos a encontrar. Parámetros avanzados. Estos son algunos parámetros que vamos a encontrarnos: 811R, 811W, aislamiento L2 y análisis de aplicaciones. Estas son todas características que vamos a poder utilizar, ¿sí? Algunas van a ser obligatorias en diferentes entornos y otras pueden ser opcionales, ¿sí? Así que esto es algo también a tener en cuenta y vamos a ver cómo aplicarlas. Autenticación, muchos entornos, como comenté al principio, son entornos educativos que utilizan métodos de autenticación del tipo Enterprise. Un colegio puede utilizar Google como autenticación. Muchos centros educativos se apoyan en el contenido de Google Classroom, Workspace o correo. Y Engenius permite este modo junto con otros modos avanzados como Active Directory o Azure. Así que esto es algo también importante porque lo vamos a tener cubierto. Aquí hay una lista de la integración con diferentes métodos, como puede ser Active Directory, Microsoft Entra, Google Workspace, Radius, ¿sí? También se puede integrar un Radius y que el Radius esté conectado con este tipo de servicios y métodos adicionales, ¿sí? Todos estos métodos se cubren con Engenius, ¿sí? Así que tener en cuenta que vamos a tener cubierto todos los modos de autenticación para toda esta vertical, ¿sí? Configuración: en este punto hemos diseñado una red en cobertura CAPs. Ahora es el momento de configurar la solución, ¿sí? Hemos decidido realizar algunas de estas configuraciones. Vamos a contar con un router del tipo SD-WAN de Genius, switches y también los APs, obviamente. Y vamos a crear diferentes redes: red para el personal del colegio, red para profesores, red para alumnos, red para invitados. Vamos a utilizar VLANs y también vamos a utilizar la opción de MyPSK, que también la opción de MyPSK es una función bastante útil que luego la voy a comentar, que sirve para separar VLANs y va a asignar la VLAN o va a estar relacionada la VLAN con un usuario. Entonces, en un colegio o en una universidad, uno de los mayores problemas que tenemos es la cantidad de los SSIDs. Siempre a medida que tengamos una red
con muchos usuarios y tengamos muchos SSID desplegados, no es lo mejor porque va a generar interferencia, ¿sí? Y va a ocupar más lo que se llama airtime para todos los dispositivos. Entonces, ese tipo de redes lo mejor que podemos hacer es tener la menor cantidad de SSIDs disponibles. Y una de las preguntas que siempre recibimos es, vale, pero si yo tengo menos cantidad de SSIDs, ¿cómo hago para separar las redes? Bueno, MyPSK va a servir para esto, porque vamos a poder con un solo SSID identificar, por ejemplo, profesores, alumnos, personal, únicamente con una contraseña PSK. Así que para este tipo de entornos va a ser útil. Si no quisiésemos utilizar MyPSK, vamos a poder utilizar otra función, que es la VLAN a través de un radius. Entonces también podemos darle esa funcionalidad y reducir todavía más los SSIDs. Así que esto es algo que vamos a estar viendo en este tipo de configuración. Aquí hay un pequeño esquema, ¿sí?, de las redes que vamos a estar diseñando y vamos a ver una pequeña demo. Así que ahora vamos a pasar directamente a la parte práctica, ¿sí? Así que para esto lo que vamos a estar haciendo es un diseño de la red completa, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya hemos hecho los análisis, por ejemplo, del sitio, hemos seleccionado los APs, ahora nos queda hacer todo el diseño lógico de la red. Entonces, para eso sí vamos a ir directamente a nuestro cloud y vamos a hacer este diseño, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es refrescar. Y vamos a ver en el dashboard lo que tengo disponible, ¿sí? Esta es la red que tengo ahora configurada. Tengo un gateway, tengo una PDU que en este caso no va a ser importante, pero tengo un switch y una AP. Así que vamos a imaginar que vamos a estar desplegando todo esto en una universidad y vamos a tener que tener en cuenta los requisitos, que van a ser tener separación de redes a través de VLANs, tener un control incluso de ancho de banda y tener pocos SSIDs, ¿sí? Así que estos son un poco los requisitos en este laboratorio. Si voy a, por ejemplo, a la sección de SSIDs, ¿sí?, no tengo nada configurado, no hay nada configurado ni en el SSID, ni en los switches, ni en el gateway. Así que la idea es comenzar de cero con toda esta configuración. Lo primero que vamos a tener que hacer va a ser crear las VLANs. Siempre las VLANs se van a crear en el router. Luego vamos a tener la forma de vincularla a los switches y a los APs, pero siempre una VLAN se va a crear en el router. Así que para eso lo primero que voy a hacer, voy a ir a Gateways, voy a ir a la sección de interfaces y aquí en LAN. Únicamente tengo una sola red, que es la nativa, pero voy a crear algunas redes adicionales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear la red de alumnos. Vamos a escribir aquí alumnos. La red, vamos a decir que va a ser la 10, 10, 1, 1, máscara barra 24. Y aquí vamos a seleccionar la VLAN. En este caso vamos a decir que sea la VLAN 10, ¿sí? Y vamos a también escribir un nombre que sea alumnos. Listo, ahí ya tenemos creada esta VLAN. Y por último nos va a preguntar el gateway en qué puerto se va a publicar este VLAN. Esto podríamos hacerlo en el puerto que esté conectado directamente al switch o alguna AP. Yo en este caso voy a seleccionar todos los puertos de la LAN, ¿sí?, porque para este laboratorio me sirve. Configuración del DHCP, siempre por defecto viene activo, ¿sí? No voy a utilizar algunas de las opciones adicionales, simplemente voy a crear este VLAN así. Esta es la VLAN de alumnos. Voy a volver para atrás. Voy a crear otro VLAN que sea la de profesores con otra red que va a ser la 10, 10, 2, 1. También vamos a hacer un barra 24 y vamos a asignar otro ID. En este caso va a ser el 20. Vamos a poner profesores, aplicamos también por los mismos puertos y volvemos a aplicar. Si volvemos aquí, vamos a tener la 10, 10, 1, 1 y la 10, 10, 2, 1 para profesores, ¿sí? Y vamos a crear otra red que va a ser la red de invitados, ¿sí? Invitados con 10, 10, 3, 1 con otra VLAN que en este caso va a ser la 30, ¿sí? Vamos a escribir free.
y también vamos a desplegarla en todos los puertos. Para no hacerlo tan largo, vamos a crear directamente estas 3 redes. Entonces ya tenemos 3 redes, alumnos, profesores y la red de invitados. ¿Sí? Esto está creado únicamente en nuestro router. Vamos a volver al dashboard y vamos a ir a la sección del SSID. Así que vamos a ir a la ruedita, Access Point, SSID, y de aquí vamos a crear los SSIDs. Vamos a crear el primer SSID que se llama invitados. ¿Sí? Va a ser un tipo de red wireless, voy a deshabilitar la banda de 6 porque no la voy a estar utilizando. Voy a decir que esté abierto y voy a seleccionar aquí una VLAN, que va a ser la de invitados, ¿sí? Que era la free. Modo bridge, y como es una red de invitados, voy a activar un aislamiento de capa 2. ¿Sí? Voy a también activar el balanceo entre bandas. Adicionalmente, voy a crear un límite de ancho de banda para esta red, que va a ser por usuario, vamos a decirle 5 megas y 5 megas. Y voy a activar el portal de invitados, ¿sí? El portal captivo que vamos a dejarlo con click-through, que básicamente es aceptar términos y condiciones. Recordar que todo esto se puede cambiar. Aquí puedo decir bienvenido a la red de invitados. Y no mucho más. Voy a aplicar el cambio. Cuando aplico el cambio, ya se creó el primer SSID. Segundo SSID que voy a crear va a ser el del colegio o la universidad. En este caso vamos a decir universidad. Vamos a crear un solo SSID. Vamos a deshabilitar la banda de 6. Voy a definirle también una contraseña. ¿Sí? Y voy a seleccionar esta opción y esta opción, que es MyPSK. ¿Sí? Voy a dejarlo como default. Y voy a dejarlo así estándar. ¿Sí? No voy a definir ni ancho de banda, ni portal de invitados, ni nada. Porque esta va a ser la red del colegio. ¿Sí? Que se va a llamar universidad y que va a estar utilizando un MyPSK. ¿Sí? Vamos a hacer un clic en Apply. Listo. Y ahora tenemos desplegadas 2 redes, la de invitados y la de la universidad. Fijaros que únicamente tenemos 2 redes desplegadas. ¿Sí? Tenemos la red de invitados, que va a ser la free, y la universidad, que van a estar todos los dispositivos, que van a estar profesores, van a estar alumnos, van a estar personal. O sea, aquí podemos seguir creando VLANs separándolas, ¿sí? Por ejemplo, personal del colegio, personal administrativo, financiero, técnico, el que sea. En este caso yo solamente creé 3, pero se puede seguir desplegando. Lo que vamos a tener que hacer ahora es tratar de unir estas VLANs con el SSID de la universidad, ¿sí? Entonces, para esto lo que puedo hacer es ir a Users, y aquí tengo la opción que dice MyPSK. Si yo hago un clic en Add User, aquí puedo decir que se autogeneren, por ejemplo, 2 usuarios, en este caso, que esté relacionado a un VLAN, por ejemplo, alumnos. ¿Sí? Y voy a decir que esté relacionado al SSID de la universidad. Y presiono Apply. Fijaros que se creó automáticamente 2 contraseñas PSK relacionadas a la VLAN 10. Si hago un clic en Add User, ¿sí? Voy a también autogenerar 2 y voy a decir que está relacionado a esta VLAN, la 20, y también a la universidad. Presiono aplicar. Y ahí se vuelven a generar, ¿sí? Otros 2 usuarios. Fijaros que tengo 2 llaves o 2 contraseñas PSK para la VLAN 20 y 2 contraseñas para la VLAN 10. Entonces, esta es la forma que estamos separando los profesores y los alumnos. ¿Sí? Entonces, ya esto obviamente lo hice con 2 usuarios, pero podría crear cientos dependiendo de la cantidad de usuarios. Este también es un ejemplo práctico, va a depender un poco de las necesidades de la universidad, si va a utilizar un radius, si lo va a asignar de otra forma, etc. En este ejemplo lo estoy haciendo con MyPSK, que es una función que ya viene integrada y que es bastante simple de implementarla. ¿Vale? Entonces, por un lado ya tenemos todo el despliegue de la red. ¿Sí? ¿Qué paso nos faltaría? La parte o la sección del switch. ¿Sí? Porque tenemos las VLANs creadas en el router, tenemos las VLANs creadas como usuarios en